bueno, vamos a hablar aquí en este seminario de agrimensura. Fíjate, vamos a hablar del enfoque de la agrimensura desde en un contexto global, desde el punto de vista de la ingeniería civil. En este caso yo voy a hablar de mi experiencia personal. Yo voy a hablar como ingeniero de obras, más de 30 años, alrededor de unas 105, 110 obras he estado, en ellas he estado involucrado en los diferentes aspectos, tanto en la parte, en lo que tiene que ver con el diseño, proyecto, ejecución e inspección, control de calidad y todo lo que tiene que ver con todos los aspectos de lo que puede ser una de las actividades más complicadas, que para mí puede ser que es el manejo de obras, o sea, de gran envergadura, porque son muchos los aspectos que se manejan. Y dentro de estos aspectos, uno que es el aspecto fundamental, es el aspecto de la topografía. Agrimensura la llaman acá en República Dominicana y en algunos otros países. Nosotros en Venezuela lo llamamos topografía, aunque viendo y analizando cómo aquí, por ejemplo, aquí en Guapa, la visión o el contexto en el que se desarrolla la carrera, creo que es un poco más amplio aquí. O sea, el agrimensor aquí en República Dominicana no es solo un topógrafo, creo que va un poco más allá. Tienen una visión un poco más amplia, inclusive en el campo legal, en el campo de lo que significa documentación, catastro, que en otros países el topógrafo no se ocupa. El topógrafo es más bien un técnico muy bien preparado, pero el ámbito es netamente la topografía, mediciones, cálculos y control de obras y ejecución de obras. Fíjense, cuando hablamos de un enfoque global, no estamos refiriéndonos a lo que significaría el contexto global, a la globalización en sí. Se refiere o es inherente el término de globalización al desarrollo de las tecnologías. No sé si ustedes recordarán, algunos recordarán de los movimientos antiglobalización que habían en los años 90. Cada vez que se iba a hacer algunas convenciones en algunos países económicas, siempre habían gente protestando en contra de la globalización. Y parecía que en aquel momento nos parecía inclusive que eran protestas justas, porque tenían un discurso, pero realmente como irrumpe la tecnología, con el ímpetu que ella llega, esos movimientos quedaron realmente en el olvido. Contra la globalización nada puede, porque la globalización la impulsa la tecnología. Y el que no se monta en ese autobús se queda por fuera. Entonces, fíjense bien, ¿de qué ha dependido el avance de la agrimensura, de la ingeniería? Mira, desarrollo de las nuevas tecnologías, las ciencias afines a la agrimensura, como aquí nos aclaró José, nos habló de la geomática, topología de redes, estamos hablando de matemáticas y ciencias duras, sistemas de información geográfica, los SIC, que en una época que son muy utilizados en el desarrollo de la cartografía y del catastro, los GPS, sistemas de posicionamiento global, georreferencia, geocodificación, todas esas palabras existen en este momento y se trabajan en este momento, pero tienen sus antecedentes. O sea, yo quise ver okay. Mira, hacer una pequeña reseña histórica de esto. Vean, cuando nosotros como especie dejamos de ser nómadas y nos transformamos en una especie sedentaria, descubrimos la agricultura, comenzamos a sembrar. Cuando descubrimos y comenzamos en estos desarrollos, ¿verdad?, de estas técnicas para cultivar el suelo, ahí comenzamos a medir nuestros espacios
Y seguramente, creo que no me equivoco al decir que los primeros conflictos bélicos se dieron por esta razón, porque alguna tribu demarcó su espacio cultivable, porque ya había conseguido un sitio, seguramente cercano a un río, que tenía que tenía cotos de caza, que tenía espacio para la pesca, y dijo: nosotros nos quedamos aquí. Y seguramente vino otro y también quiso ocupar ese espacio, y posiblemente las primeras guerras y enfrentamientos bélicos se generaron por eso. Ya ahí la agrimensura, la medición de espacios, de predios, está presente. En aquella época, ¿cómo se hacía? Identificando objetos fijos. Decir: mira, de este río para acá, entre este río y aquella loma y aquella piedra, aquí esto es de nuestro, aquí vivimos nosotros, esto es nuestro espacio. Y así comenzamos a delimitar los espacios. Fíjense bien, después en Egipto, que allá es donde sí tenemos una clara información de que sí, ya los antiguos egipcios ya medían sus predios, ya sabían cuando el río crecía, e inclusive los faraones cobraban impuestos por el área que las personas utilizaban para siembra. Ya por ahí se pagaba impuestos, ellos medían esas tierras. Después ellos dejaron, todo el mundo conoce las obras del antiguo Egipto, las pirámides, todo eso se hicieron, y ahí estuvo, ahí es donde podemos decir que comienza la relación entre la agrimensura y la ingeniería, porque esos que dejaron ellos así son obras de ingeniería, para la cual se utilizaron mediciones, se midieron ángulos, se generaron las formas piramidales y todo esto que nosotros conocemos. Después vinieron los romanos, que fue la civilización más grande para la época, y dejaron obras majestuosas como esos acueductos. ¿Ustedes se imaginan traer agua de kilómetros y kilómetros sin tener drones, sin tener estaciones totales, sin tener teodolitos, sin tener nada de eso? Bueno, eso lo dominaron los romanos. Miren, vean esa maravilla. Eso eran kilómetros para llevar aguas de ríos y de nacientes hasta sus ciudades y sus polis, como llamaban ellos. Luego de esto, yo quería hacer, vean la evolución de la agrimensura, la podemos ver de alguna manera, cómo han evolucionado las herramientas, cómo hemos ido cambiando. Tenemos, fíjate, cadenas, mira, sextantes, brújulas, miras, pasando hasta llegar a las estaciones totales, drones, satélites, ya toda esa cantidad de gadgets, como lo llaman ahora, elementos, herramientas, son los que nos permiten a nosotros, esta tecnología, lo único que nos permite a nosotros es hacer el mismo trabajo que hacían los romanos y que hacían los egipcios, pero manejando grandes volúmenes de información, rapidez, nos ahorran tiempo y nos ahorran, seguramente tenemos más exactitud, ¿verdad? Y tenemos la calidad y los márgenes de error podemos hablar que se disminuyen, pero básicamente, yo quiero decirle, yo no quiero ser el dinosaurio en esta conferencia de alta tecnología, pero yo les voy a decir una cosa: seguimos haciendo lo mismo. La agrimensura es una ciencia o una disciplina que medimos distancia, áreas, ángulos horizontales, ángulos verticales. Lo único que ha cambiado es la forma como los medimos. O sea, ahorita José decía, hacemos un levantamiento de 30.000 puntos, 30 millones de puntos, 31 millones de puntos. Mira, cómo nos mostró cómo escogió una ruta de una vialidad y hizo el diseño de una carretera en 45 segundos. Lo que pasa es que esos programas funcionan de la misma manera como funcionábamos nosotros. Lo que pasa es que antes teníamos que hacer
triangulaciones, relaciones de triángulos, aplicar ciencias como matemática, trigonometría, para calcular. Ahora simplemente posicionamos un elemento tecnológico arriba, como lo vimos en una de las intervenciones anteriores, con unas especies de rayos, y ellos hacen un mapeo completo del relieve del terreno. Nos permiten tener una visión muy exacta, muy clara. O sea, nos ahorramos muchísimo, como acaba de decir Carlos, ahora vamos una sola vez. Hacemos eso y, bueno, si acaso volveremos, como él dijo, pues en alguna situación, en una eventualidad, pero no es requerido. Ya con una sola visita, a veces inclusive nos acabas de montar algo impresionante, pues ya todo se hace de manera virtual, ya ni siquiera requiere la presencia. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Nosotros tenemos que saber que la tecnología, no podemos correr detrás de la tecnología, porque nunca la vamos a alcanzar. Nunca vamos a alcanzar la tecnología, siempre va a estar lo que hoy parece. Fíjate tú, viendo la información que nos dio Carlos en el video que mostró, todos estos equipos que están ahí ya están obsoletos. Ya están obsoletos. Entonces, la tecnología es bueno consumirla de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? A lo que vayamos necesitando y en el aspecto. En el caso de la ingeniería civil o en el caso de la construcción civil, que es en lo que yo me voy a referir. Mira, ¿qué hacemos nosotros en ingeniería civil? Tiene tres grandes campos: el campo de proyecto, el campo de la ejecución de proyectos y el campo de la fiscalización y el control de calidad de la misma ejecución. En los proyectos, sin la topografía, sin la geografía, no existe, no se puede concebir la ingeniería civil sin la agrimensura, sin la topografía, porque la información la traen ellos, la traen ustedes, son los que le dan la información a los que diseñan. Y son responsables ustedes en gran medida del resultado final de los proyectos, porque te voy a decir que existen unos proyectistas que son unos muchachos para echarle la culpa a los topógrafos. Cuando llega la información de ellos, yo diseño de acuerdo a la información que me da la topografía, porque muchos ingenieros proyectistas ni siquiera visitan el sitio donde va a emplazar una obra. Siempre cuando se habla de obras de ingeniería civil, se supone un predio, un espacio. Las obras de ingeniería van se supone un espacio geográfico, y de ese espacio geográfico necesitamos conocer las características: área, relieve, accidentes, si hay accidentes topográficos, cuencas hidrográficas, parte de aguas, drenajes naturales, pendientes de los terrenos. Toda esa información se requiere para hacer un proyecto de ingeniería, de vialidad de cualquier tipo. Siempre vamos a necesitar esa información, que es la que recaudan ustedes, los agrimensores. En la construcción de obras es lo mismo. Cuando estamos construyendo obras, estamos nivelando, estamos replanteando, solucionando problemas in situ. Cada obra, siempre lo he dicho cada vez que hablo en escenarios como este o en la clase, ningún proyecto se ejecuta de acuerdo a cómo fue proyectado. Siempre vamos a conseguir problemas, siempre van a haber cambios, siempre va a haber que hacer nuevas adaptaciones, porque resulta que lo que dice el plano de proyecto no es en el espacio, no es por cualquier cosa, no se puede aplicar, no se puede construir, no se puede desarrollar de acuerdo. Entonces siempre hay que hacer una nueva, hay que buscar una solución de acuerdo a lo que tenemos. Soluciones in situ, ahí tenemos que tener los topógrafos, tenemos que estar encima, y la topografía es fundamental. En el control de calidad, también en la construcción de obras, por supuesto, las evaluaciones, ubicaciones, cálculo de agua. Nosotros los constructores, las empresas constructoras, no cobramos, sobre todo en vialidad, y no podemos meter una evaluación si no tenemos un cálculo de volumen, si no tenemos cálculos de área, si no tenemos todo eso, y eso le corresponde al topógrafo hacer todo eso. O sea, el topógrafo siempre va de la mano de la ingeniería. La topografía es insustituible en obras de ingeniería. El control de calidad es lo mismo, porque yo como constructor, alguien tiene que ver que lo que yo estoy haciendo está bien. Yo tengo mi topografía y el que inspecciona tiene su topografía, y entonces siempre estamos cruzando esas informaciones, siempre estamos validando cantidades, etcétera. Entonces,
Sí. Fíjense bien, cuando la agrimensura, estas son una muestra de cuando la agrimensura y la topografía van de la mano. No sé, es que no se pueden separar, son la misma. Mira, todas estas obras que están aquí, esto es el complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní, todas estas obras sí, son anteriores a todos estos desarrollos espectaculares y fenomenal que ha tenido la agrimensura y ha tenido la tecnología en los últimos 10 años. Nosotros pasamos, no sé, tal vez un siglo trabajando de la misma manera. O sea, los cambios entre un modelo, el WILTE 1 y el WILTE 2, ¿cuál era? O sea, estos teodolitos, o sea, eran cambios muy incipientes, no se veían mucho, pero en aquella época alguien decía, no, pero los saltos cuánticos son estos. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, yo quise, vamos a poner otras imágenes, fíjense bien, puentes. El puente Orinoco, estos son puentes sobre el río Orinoco, está el puente sobre el lago Maracaibo, que fue por año el puente más largo del mundo. Es un puente de los que se construyó en los años 50. Este puente, el puente Angostura, es una belleza, un puente colgante. Mire, tiene una catenaria preciosa. Eso se hizo en los años 50 también. Este sí es más reciente y sí es del siglo XXI. Tenemos Puente Angosturita. Mira, una referencia a este edificio. Este edificio es el Hotel Humboldt. Este está en Caracas, Venezuela, a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Ese fue un milagro. Ese puente se construyó en un tiempo récord. Perdón, el puente no, el hotel. Es un rascacielos que está en el Cerro El Ávila, arriba, en la cima. En 1955-56 se construyó y duró 26 meses en construirlo y no había ni siquiera vialidad para subir materiales allá arriba. Ahí los topógrafos hacían una vía prácticamente cada 2-3 meses. Yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los topógrafos que estuvo ahí, un señor italiano, y decía que usaban las picas para subir. Como era tal el tráfico de vehículos pesados que subían, con tractores, como quisiera que subieran, tenían que cambiar de ruta porque la dejaban inservible de tanto utilizarla. Entonces se movían un poco más, pagaban unos 20 metros para que volvían a abrir otra, cambiaban pendientes. Eso fue una maravilla. Y ahí lo más importante fue la topografía. Llegaron arriba. Miran cómo cortaron, cómo se ve lo que es el copo, la punta del cerro, cómo se aplanó y se construyó ese rascacielos de 25 pisos. Año 55. Entonces, imaginémonos, hagamos un ejercicio, ¿qué nos vamos a poder hacer con los avances tecnológicos que tenemos ahora? Se nos va o sea, es casi hasta difícil imaginárselo. ¿Qué no vamos a poder hacer con el desarrollo de la tecnología? Entonces, yo voy a terminar con un mensaje, ¿verdad? Sobre todo para los estudiantes de aquí de La Guapa. El mensaje que yo les quiero dar es que la tecnología no es un fin en sí mismo, no lo vean así. La tecnología es una herramienta. Una herramienta. Ustedes, todo el que estudia agrimensura, estudia ingeniería, estudia cualquier carrera, no puede dejar por fuera los fundamentos. Tenemos que saber los fundamentos. No podemos quedarnos. Ahorita, hace rato ponía yo un ejemplo, que hay personas a las cuales topógrafo, un ayudante, le dice, mira, tomaste la medida, hiciste tal cosa, y te dice, no lo he hecho porque no tengo el equipo, no me ha llegado el equipo, o tengo problemas aquí, no puedo hacer. Mira, nosotros medíamos con pasos. Yo sé, porque es que, dígalo, profesora, o sea, por ejemplo, nosotros los ingenieros que trabajamos en vialidad, nosotros sabemos que tenemos que hacer una sección transversal cada 20 metros. Yo les puedo decir que yo doy 23 pasos y son 20 metros. Porque lo he hecho tal vez cientos de veces. Y me ocupé de hacerlo. Mi paso, 20 metros, yo cuento 23 pasos, son 20 metros. Entonces, no puede ser una excusa que no tengamos la tecnología a mano.
Nosotros tenemos que saber cuáles son los fundamentos teóricos, nosotros tenemos que saber de matemáticas, nosotros tenemos que saber de ciencia, nosotros tenemos que conocer trigonometría, nosotros tenemos que saber esas cosas para no que nos vamos a quedar atrás con la tecnología. Seguramente cuando ustedes vayan a su desarrollo profesional van a utilizar mucho la tecnología y seguramente eso va a ser su fuerte, pero no podemos decir que cuando no tengamos la estación total a mano, no seamos capaces de garantizar una perpendicularidad entre dos direcciones. Porque eso nos lo enseñó Pitágoras con un triangulito hace ¿cuánto? 3000 años. O sea, entonces eso no puede ser que no podamos hacerlo. Ese es mi mensaje para ustedes. Muchas gracias. Bien, Daniel hace enfoque a los elementos históricos, la evolución relacionada con la medición y su aplicación en la ingeniería civil, y nos muestra cómo utilizar la tecnología y cómo debemos desarrollar las competencias necesarias para poder hacer una adecuada aplicabilidad de las mismas.